bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez vamos a tocar el tema de los platillos volantes, cuál fue su origen y su evolución hasta la actualidad, y nombrar una serie de personajes que intervinieron en esta creación, ya que desde aquí, desde la ciencia del éter, tengo la absoluta certeza de que estos inventos no vienen del espacio exterior, no vienen de culturas alienígenas, son 100% terrestres. Esto está hecho por humanos, concretamente desde la década de los años 30, 40, cuando se empezó a desarrollar y a ver los primeros avistamientos. Hay mucha documentación, hay varios libros publicados que no son secretos, que no son prohibidos, que no son censurados, se pueden encontrar en Amazon y en diversas librerías, solo que no han tenido la suficiente divulgación para que se haya extendido a la población en general, o que sea una lectura común. Existen, tienen con nombres, apellidos, fechas, datos fehacientes, o sea, todo esto está. Y países que promueven la existencia de vida extraterrestre que viene a visitarnos aquí, como es Estados Unidos o otros países afines a este tipo de cultura de Hollywood, ya sabían desde su origen de dónde venían y se han aprovechado de esta cultura, vamos a llamar de ciencia ficción, para hacer otro tipo de cosas, ya que todos estos avistamientos, incluso hasta abducciones, tienen su origen muy terrestre. Alemania en los años 30 y 40 estaba muy adelantada tecnológicamente en el campo militar. Estaba en la cabeza de Europa y del mundo y tenía una ventaja táctica importante. Trabajaban muchos científicos, muchos técnicos que no necesariamente eran afines al régimen alemán, pero trabajaban para ellos, ya sea de una forma forzada o obligada, para no perder la vida ni su estatus que tenían en esa época. Pero estos científicos eran gente seria, que sabía lo que hacía y que luego, al final de la guerra, en la operación Paperclip, pues unos se fueron a Rusia, otros se fueron a Estados Unidos, otros a Argentina, Chile, incluso algunos a España, porque España, curiosamente, es un campo de pruebas para este tipo de tecnología, y hasta Franco fue un observador consciente de lo que era de este tipo de avistamientos, porque hasta le hacían demostraciones a él. Él era un conocedor 100% de esa temática y sabía muy bien de dónde venía. Alemania desarrolló muchos proyectos, algunos sí se llevaron a cabo, sí participaron en algún tipo de conflicto o combate, y otros se quedaron a medias en prototipos o en proyectos que no acabaron de salir porque no les dio tiempo por el final de la guerra. Pero luego estos papeles emigraron a otros países y lo continuaron en silencio desde estos terceros países. Uno de los proyectos que tenían previsto desarrollar, que algunos sí lo hicieron y otros se quedaron a medias, es en la construcción de varios túneles o complejos subterráneos en países como Italia, Austria, Alemania, Polonia, y curiosamente la mayoría de estos países están rodeando Suiza, ya que curiosamente la gente que ha ido a Suiza, por ejemplo, yo he ido un par de veces, y la gente que ha ido ahí sabe conscientemente de la red de túneles que hay en Suiza, de la cantidad de búnkers que hay ahí, porque ahí no es ningún secreto, hay los suficientes búnkers para alojar a toda la población de Suiza en caso de algún tipo de explosión atómica o algún tipo de apocalipsis, para que toda la población 100% quede refugiada en esos búnkers, y aún les sobra un excedente para invitados que ellos consideren. Pues bien, estos túneles, estos búnkers, ya llevan desde más o menos esa década de los años 40 ya construyéndose.
Lo que pasa es que querían extenderlo también a países como Italia, Austria, Polonia, y algunos se hicieron y otros no. Y en ese tipo de bases subterráneas es donde se cocía, es donde se planeaba este diseño de naves, de platillos volantes, para acabar de terminar la guerra de una forma rápida. Lo que pasa es que no les acabó de dar tiempo. Hay que tener claro que la creación de estos platillos volantes no era para engañar a la población diciendo que eran extraterrestres. Eran naves de combate, eran naves de guerra de la Fuerza Aérea, simplemente que tenían un diseño peculiar porque les interesaba mucho que tuviera un despegue vertical como los helicópteros. De hecho, el primer helicóptero que salió en combate fue en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que al principio cuando veían ese helicóptero la gente se quedaba extrañada porque no sabía lo que era. Y ese primer helicóptero fue diseñado en Alemania. Pues bien, no se quedaron contentos con el helicóptero, querían diseñar otro tipo de nave de despegue vertical que tuviera unas condiciones aeronáuticas superiores y que también venciera lo que es la fuerza de la gravedad. Porque hay que decir que los ingenieros que trabajaban ahí creían en lo que se considera aquí como lo que es el éter, en la ciencia del éter, y todos los diseños de estos platillos volantes están diseñados con la idea de la existencia de este tipo de energía. Y ahora vamos por las primeras fuentes de donde sale toda esta información. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son estos personajes que empezaron a hablar y a decir que estos platillos volantes no eran del espacio, sino que decían, no, esto lo construimos nosotros durante la Segunda Guerra Mundial? Bien, el primer personaje importante era Hans Kammler, un general joven de 42 años, era el responsable de toda esta operación de la construcción de estos platillos volantes y tenía como subordinado Wernher von Braun, que después en la operación Paperclip se fue a Estados Unidos y fue quien fundó la NASA. Así que ya vemos que ese tipo de personajes ya sabemos de dónde vienen. Este general Kammler desapareció después de la guerra, no se sabe nada de él. Algunos dicen que emigró a Chile o Argentina, o se fue también a Estados Unidos, pero no se mostró como un personaje público porque oficialmente nunca fue enjuiciado y nunca se supo nada más de él. Otra fuente de información es un tal Joseph Andreas, que participaba como consultor en este tipo de proyectos y luego en el futuro empezó a escribir una serie de artículos diciendo a qué se dedicaba él en esa época. Creo que los artículos fueron publicados en 1997. Otra fuente es George Lusar, que trabajó en la oficina de patentes durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y él, claro, él tenía pues la ventaja que veía todas las patentes que iban pasando y vio y fue testigo ocular de ese tipo de patentes secretas donde había este desarrollo de estos platillos volantes, que luego posteriormente pues en diversas entrevistas y publicaciones también empezó a hablar de este tema. Otra fuente importante y fiable es el ingeniero italiano Renato Vesco, que ha publicado diversos libros sobre el origen de estos platillos volantes. Pues trabajó en la división secreta de la Fiat en una base subterránea en las proximidades del lago de Garda. Y debido a su profesión y a lo que se dedicaba en ese tipo de instalaciones, sabía muy bien el origen de todo este tipo de platillos, y luego posteriormente se dedicó a escribir libros sobre estos temas, como los que salen aquí en la imagen. Y luego, como no, Victor Schauberger, que es el más conocido y el que la gente tiene más referencias de él, en su motor Repulsine, que fue utilizado
en la mayoría de este diseño de platillos volantes. No fue el único, no fue el único diseño el motor Repulsine. Había más motores y más ingenieros, pero este, digamos, es el que tiene más fama o más connotación internacional y el que más se ha extendido por las redes. Y tanto Victor Schauberger como su hijo Walter, o por ejemplo Callum Coates, que escribió este libro de Energías Vivas, que es muy famoso, donde explica el trayecto de Schauberger, sabían muy bien de dónde venía todo esto porque participaron en este tipo de proyectos. Otra fuente fiable es Wilhelm Landing, que ascendió a las SS y se encargaba de la seguridad del proyecto, de inspeccionar de que todo funcionaba correctamente. Él también se dedicó a escribir, creo que fueron como 3 novelas históricas sobre la Segunda Guerra Mundial, donde él en estas novelas también daba información sobre la realidad que se estaba cociendo en estos proyectos, que luego también posteriormente también fue entrevistado y también lo dijo en diversas entrevistas y publicaciones. Y él, pues bueno, él era un nazi convencido, y después de la Guerra Mundial seguía siendo un nazi convencido y lo decía orgullosamente, y siempre sus artículos pues eran polémicos pues para el resto de la gente, pero decía exactamente lo que hacían ahí y lo soltaba con toda tranquilidad. El primer testigo documentado de este tipo de platillos fue entre agosto y septiembre de 1943, donde el testigo describió como una nave en forma de disco de color plateado de unos 5 o 6 metros de diámetro, con la altura más o menos de lo que mide un hombre, y reposaba en 4 patas. Esa fue la primera descripción de un platillo volante en 1943. Así que se sospecha que los primeros proyectos y pruebas eran a partir de ese año. Y de 1943 en adelante ya se empezaron a ver de una forma más seguida. El segundo caso fue también en Praga en 1944, como sale aquí en la imagen. Digamos que esta fue como la primera fotografía documentada de un platillo volante que tiene el mismo diseño de los que hacía Schauberger. De ese tipo de platillos se hicieron diversos diseños, diversos dibujos, diversos proyectos, pero que se construyeron así de verdad, que volaron, comentan que se hicieron 15 prototipos, 15 aeronaves de este tipo. Luego ya sé, cuando los rusos y los aliados ya empezaron a invadir Alemania y todos los territorios ocupados, algunos de esos platillos lograron como escapar, y otros pues fueron atrapados por estas potencias que luego aprovecharon para hacer lo que se conoce como tecnología inversa e intentar hacerlo por ellos mismos. En los años 50, Estados Unidos y Canadá trabajaron conjuntamente para hacer un proyecto de un platillo volante. En principio no era nada secreto, incluso hay imágenes en YouTube de este tipo de platillo, y estaba en este proyecto este personaje que he dicho que era Miet, que venía de la Alemania nazi, que ayudó a la creación de este proyecto, porque era también un proyecto suyo que no pudo acabar de desarrollar en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y a este proyecto también se añadió otro científico llamado Thomas Townsend Brown. Este Townsend Brown ya desde los años 20 ya le interesaba mucho la tecnología de la antigravedad, y siempre estuvo como estudiando en estos proyectos y ayudó a Estados Unidos a diseñar diferentes tipos de naves. De hecho, es el padre del actual diseño del bombardero B-2 que se ve aquí en estas imágenes. Pues bueno, él diseñó ese tipo de bombardero, y según cuentan, este bombardero B-2 tiene tecnología, según
antigravedad diseñada por Thomas y la experiencia que tuvo con estos ingenieros que venían de Alemania, ya que él decía que para esa tecnología de antigravedad, aunque él dice que la palabra antigravedad no sería correcta porque él también tiene la certeza de que la gravedad no es una fuerza de atracción, sino que es una fuerza de empuje, pues que estos diseños de aeronaves tenían que ser forzosamente o circulares o en forma de triángulo. Eran los dos únicos diseños compatibles con este tipo de tecnología para que pudieran flotar venciendo esta fuerza gravitatoria. Este platillo en cuestión se llamaba Avro Aircraft. Y cuando empezaron la exhibición, pues como que no agradó mucho, apenas levitaba sobre el suelo y fue la verdad una exhibición pésima. Algunos dicen que esta exhibición fue adrede para que el público en general viera de que ese tipo de diseños en forma de platillo eran inútiles y que simplemente eran fantasías alemanas para ya dejarlo un poco arrastrado. Pero que luego en secreto sí trabajaron en ese tipo de tecnología lejos de los ojos del público y de los medios de comunicación que estaban interesados en este tipo de exhibiciones. De hecho, Edgar Hoover, responsable del FBI de esa época, sospechaba mucho de la presencia de estos platillos volantes que en esa época ya se habían hecho populares con la cultura de que venían del espacio, del tema ovni y ese tipo de cosas, y no le cuadraban las cosas y él sospechaba de que este tipo de avistamientos no venían del espacio, sino que eran proyectos secretos. Lo que pasa que entre agencias no se comunicaba mucho este tipo de información y al FBI no se le informó de este tipo de proyectos de platillos volantes. Y él, por su propia cuenta, sí investigó, sí había como un departamento para investigar este tipo de cosas al estilo Expediente X, por decirlo así, pero especializado nada más en este tipo de avistamientos, porque él sospechaba de que había algo oscuro detrás, de que no le acababan de informar y quería saber exactamente cuál era la raíz y origen de este tipo de avistamientos, abducciones, etcétera, ya que no se acababa de creer la historia de que venían de otros mundos. Una de las investigaciones del FBI sobre estos casos se basa en el testimonio de una persona polaca que vivió en Alemania y fue prisionero de uno de estos campos de concentración, sobre el caso de unos avistamientos que había en Texas, y él quería dar su testimonio. Y el informante, cuyo nombre ha sido borrado, no está como privado, no se dice quién es, afirma que mientras era prisionero de guerra trabajando para los alemanes, un objeto volador surgió cerca detrás de un recinto oculto a la vista por un muro tipo de lona más o menos, y se elevó unos 500 pies y luego se alejó en el horizonte. Y el único ruido que hizo el objeto fue un pequeño gemido agudo. Y el objeto fue descrito que medía entre 75 a 50 pies de diámetro y 14 pies de alto, que esto más o menos es la misma descripción que hubo el primer avistamiento en 1944, también lo describían así, más o menos que de unos 12 metros de diámetro y una altura más o menos como de una persona, también de color plateado, con sus 4 patitas para que pudiera aterrizar. Así que ese tipo de aeronaves también se vieron en Texas en los años finales de los 40, años 50, y ya como que al FBI ya se le hacía sospechoso y empezó a encajar las piezas del puzzle de dónde podían venir este tipo de aeronaves. Y bueno, ya no me extiendo más porque ese tema es muy complejo, hay muchas fuentes de información
y hay como varias vertientes y especialidades en este tipo de investigación. Aquí he hecho un pequeño resumen que sale un poco de los típicos vídeos de este tipo de platillos volantes. Ya he dicho unos cuantos nombres de gente que estaba implicada en estos proyectos. Hay unos cuantos más, aquí no me da tiempo a explicar todos los personajes y todos los nombres de quien estaba explicado, pero hay literatura suficiente tanto en internet como en librerías sobre este tipo de proyectos, sobre este tipo de platillos, y ya digo que la información es bastante extensa como para hacer 20 vídeos sin repetir ningún dato. Así que bueno, de momento esto lo dejo aquí. Quizá más adelante explique lo que yo pienso según en estos datos de qué se trata en realidad de las abducciones, que seguramente no gustará a mucha gente que sigue ese tipo de canales, pero yo igualmente lo voy a decir. Pero ya será en otro vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. Si de verdad os gusta este tema, ahí me lo decís para que yo haga más vídeos así. Y si no gusta, pues ya me dedicaré a hacer otro tipo de vídeos. Si queréis que ese tipo de información se extienda, pues por favor compartirlo, darle like para que tenga más difusión. Y nada, nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.